Entre 1900 y 1902, hallándose ingresado en el asilo de Saunstein, Daniel Paul Schreber escribió sus memorias de un enfermo nervioso. En ellas describe, con prosa cuidada y preocupado por ser riguroso, unos fenómenos que a él mismo le resultan difíciles de comprender y para los cuales, en muchas ocasiones, tiene que usar las palabras que le dictan las voces, porque no encuentra en su idioma las palabras para designarlos. Aunque la redacción formal del libro comenzó en 1900, Schreber escribía notas sueltas y anotaciones en libretas desde mucho antes, por lo menos desde el comienzo de su segundo ingreso, en 1894. En este material, junto con lo que le surgía en el momento de escribir, se basa los 22 capítulos, 2 series de apuntes complementarios y un apéndice de sus sucesos memorables de un enfermo de los nervios. El principal objetivo explícito de esta obra era sustentar su petición de alta y preparar su reincorporación a la vida familiar y social, por lo que pone gran interés en explicar su concepción del ser humano y del universo de forma comprensible, lo que hace en los 2 primeros capítulos, que podemos considerar como la historia relatada, la que ha pasado por un proceso de elaboración en el que se liman contradicciones y aspectos inaceptables de la realidad vivida. Los siguientes capítulos son una autobiografía del periodo de su segundo internamiento, un relato de sus vivencias desde que cayó enfermo, en cierta medida su historial clínico desde el otro lado, en primera persona. La descripción minuciosa de los fenómenos que le atormentan, el intento de su explicación estructurando un delirio y la descripción realista y gráfica, a veces con toque de humor, de su vida como ingresado conforman el texto. Para la publicación de su obra tuvo que lidiar con numerosos obstáculos, muchos de ellos derivados de las suspicacias de su familia de origen. Como anécdota ilustrativa, la familia Schreber, a través del marido de Anna, compró todas las copias que pudo y las hizo desaparecer. Su brillante carrera legal fue coronada con un nombramiento para el puesto de juez presidente del Tercer Senado en el Tribunal Supremo del Remo de Sajonia, en el verano de 1893. En su vida tuvo 3 hospitalizaciones debido a enfermedad depresiva. La primera enfermedad, una depresión moderada sin rasgos psicóticos, sobrevino tras su derrota en unas elecciones. Duró más de un año, desde el otoño de 1884 a final de 1885. Fue tratado antes y después de su ingreso de 6 meses en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Leipzig. La segunda enfermedad de Schreber comenzó con un pródromo en el verano de 1893, en el despertar de una crisis en el matrimonio y en el trabajo. 6 meses después de su toma de posesión de sus responsabilidades en Dresde, la enfermedad hizo eclosión de forma abrupta, con insomnio, agitación e intentos de suicidio. Primero fue reingresado como paciente voluntario en el hospital de Flechsig con un diagnóstico de insomnio, donde permaneció hasta el 14 de junio de 1894. Hacia abril de 1894, el estado de Schreber empeoró, por lo que Flechsig inició trámites de traslado al Hospital Estatal de Sonnenstein, cuyo director era el psiquiatra, organicista y experto forense Guido Weber. Fue ingresado el 2 de junio de 1894. En 1895, la situación legal de Schreber fue cambiada de voluntaria a involuntaria. El diagnóstico inicial de Weber fue de psicosis alucinatoria y más tarde lo cambió por el de paranoia, que, en su opinión, era un trastorno crónico e incurable de delirios sistematizados causados por patología cerebral. La segunda enfermedad es el objeto principal de ahora famoso libro de Schreber. Freud creyó haber reconstruido la siguiente secuencia dinámica. Primera fase: la fantasía sobre el sentimiento de la mujer durante el acto sexual, que sobreviene en el verano de 1893. Era una manifestación prima facie de un deseo homosexual. Segunda fase: esta fantasía fue igualada con la de aparición de una fantasía en Schreber desiderativa femenina, que es homosexual pasiva, que tomó como objeto la figura de su médico, es decir, de Flechsig, presumiblemente
un deseo de penetración anal, según Freud. Podía fácilmente imaginar cuán dudosa hipótesis debe parecer que un sentimiento masculino de amistad hacia su médico pueda de repente brotar en una forma intensificada tras el transcurso de 8 años y convertirse en la ocasión de tal trastorno mental severo. Sin embargo, él estaba convencido de haber sido capaz de inferir que la segunda enfermedad, durante su periodo de incubación, esto es, entre junio de 1893, cuando estuvo asignado a su nuevo puesto, y octubre siguiente, cuando tomó posesión, no fue causada por otra cosa que un acceso de líbido homosexual, y su lucha contra el impulso libidinal produjo el conflicto que dio lugar a los síntomas. Más adelante, Freud explica que su brote de deseo homosexual fue propiciado por el sentimiento de dependencia afectiva de su médico, que se había manifestado ahora, por alguna razón desconocida, intensificado hasta el nivel de un deseo erótico, es decir, un deseo consciente con pleno afecto, que tenía su raíz en un anhelo vehemente, intensificado hasta un nivel erótico hacia su padre y hermano, en un tiempo previo a cualquier contacto real entre Schreber y Flechsig. Tercera fase. El deseo sexual de Schreber hacia Flechsig en el periodo prodrómico fue más tarde revivido como un delirio prosecutorio de abuso sexual durante su estancia en el hospital de Flechsig. Uno puede adivinar el hecho de que el paciente estuviera en pánico acerca del abuso sexual a manos de su propio médico. Para reforzar esta nueva hipótesis, Freud aduce en el importante detalle de que el paciente tenía un nuevo colapso nervioso, que ejerció un decisivo efecto en el curso de la enfermedad, en un tiempo en que su esposa estaba tomándose unas breves vacaciones debido a su propia salud. Cuando él tuvo un número absolutamente extraordinario de poluciones, como una buena media docena, todas en aquella única noche. Freud consideró esta última experiencia como asumiendo que fueron acompañadas por fantasías homosexuales que permanecieron inconscientes. Sin embargo, Freud era asimismo consciente de que los miedos de Schreber incluían el de ser arrojado a los enfermos con el propósito de abuso sexual, de manera que Flechsig no era el único seductor posible, y que el alma de Flechsig fue unida al alma del enfermero jefe. No obstante, Freud no consideró que la conducta de los enfermeros pudiera haber causado los síntomas de Schreber. Cuarta fase. No solo son no plausibles las mencionadas inferencias, sino también la misma atribución de homosexualidad a Schreber. Pues, como Freud apunta, mientras estuvo sano, el Dr. Schreber no había mostrado bajo ningún concepto signo alguno de homosexualidad en el sentido ordinario de la palabra. Pero Schreber no presentó signo alguno de homosexualidad en el sentido ordinario a lo largo de su estancia entera en los asilos. De hecho, en las memorias de Schreber se describió a sí mismo ocupado en mirar grabados de desnudos femeninos en revistas ilustradas, en dibujar tales desnudos y en fantasías diurnas de formas femeninas. Además, como Freud advirtió, él tenía preocupaciones más importantes en su mente, que su árbol familiar amenazaba con extinguirse y que la actitud femenina también sería designada para ofrecerle una evasión a su falta de descendencia. Todo esto clama por una cuestión metodológica básica, además de tener significados diferentes, es exclusivo que Freud le infirió. La fantasía femenina y las fantasías de abuso sexual, más que ser solo la causa de la enfermedad, bien pudieran ser vistas como un resultado de la enfermedad y de las condiciones de la vida hospitalaria. Por una parte, el proceso psicótico facilitó una anulación de represiones en relación con identificaciones dependientes femeninas y un retorno de lo reprimido. Por ejemplo, la represión del lado femenino de Schreber y conflictos sobre la búsqueda del placer y la sensualidad. Por otra parte, el modo como fue manejado por los enfermeros la estimuló sexualmente. Freud despreció las razones dadas por el propio Schreber para que era enfermo, esto es, su anticipación pavorosa de las responsabilidades de su nuevo cargo y la sobrecarga de trabajo una vez que empezó a trabajar. Porque los sueños premonitorios y la idea de cómo se siente una mujer durante el coito sucedieron antes de que hubiera podido verse afectado por el esfuerzo causado por su nuevo puesto, al que él atribuye su enfermedad. Quinta fase.
Freud encontró una nueva prueba para su argumento en otra interpretación retrospectiva, es decir, ex post facto, de la experiencia de Schreber, llamada asesinato del alma, que tuvo lugar meses después de la admisión de Schreber en el hospital de Flechsig, que Freud de nuevo ve como un deseo exclusivamente erótico hacia Flechsig. Una transferencia desde el padre, transformada en un delirio de persecución por medio de la defensa de proyección. Sin embargo, el asesinato del alma, en la descripción de Paul Schreber, incluía más que el miedo al abuso sexual, como se aprecia en el siguiente pasaje citado por el propio Freud. De esta manera, una conspiración contra mí alcanzó su punto álgido, hacia marzo o abril de 1894. Su objeto era ingeniárselas para que, una vez que mi dolencia nerviosa hubiera sido declarada incurable, yo fuera entregado a una cierta persona de un modo particular. Mi alma había de ser entregada a él, pero mi cuerpo iba a ser transformado en un cuerpo de mujer, y como tal entregado a la persona en cuestión con fines de abuso sexual. Cada intento de asesinar mi alma o mutilarme con propósitos contrarios al orden de las cosas, es decir, para la gratificación de los apetitos sexuales de un sujeto humano, o, más tarde, de destruir mi entendimiento. Cada uno de tales intentos había terminado en fracaso. La primacia otorgada a la homosexualidad y la castración como el mecanismo patogénico fundamental del delirio de persecución llevó a Freud a contradicciones en valoración de otra preocupación mayor de Schreber, su alegada transformación en una mujer. El interpretar la fantasía original de Schreber sobre lo que una mujer pueda sentir durante la copulación, fantasía que apareció durante la incubación de su enfermedad, como una fantasía de mutilación, y el seguir la valoración de Weber de que la idea de ser transformado en una mujer fue el rasgo sobresaliente y el más temprano germen de su sistema delirante. Le hizo a Freud olvidar el hecho de que la fantasía final de volverse mujer completaba el arco de la identificación profunda de Schreber con la mujer, la madre, la hermana y la esposa. Schreber también lo llamó el cultivo de la femineidad. En verdad, como el mismo Freud dijo, una concienciación del contenido de aquel sueño de incubación, pero como tal era una fantasía que había desarrollado por derecho propio e independiente de la castración o de las visiones terroríficas de abuso sexual. Esta identificación con una mujer dio a Schreber los medios para dedicarse al cultivo de la voluptuosidad, no solamente, como creyó Freud, para llegar a ser la esposa de Dios, sino también para superar el ascetismo sexual y conseguir un permiso moral para aceptar la sensualidad en sí misma y por consiguiente para alcanzar la voluptuosidad espiritual como una cura para su insomnio. Al final Freud concedió que las ideas de transformación en mujer y de convertirse en redentor engendrando una nueva raza fueron fantasías lúdicas, no delirios incurables como había pensado Weber. A Freud solo le faltó el nombre para ellas, transvestismo, puesto que esto no se había establecido aún como entidad clínica, ni el problema global de la entidad de género sexual, ni sabía lo que hoy día sabemos acerca de la psicodinámica de la vestimenta cruzada, que es compatible con la heterosexualidad y no ofrece prima evidencia de pasión sexual por un hombre. Freud se dio cuenta de otros factores también. Después de ser dado de alta, a fines de 1902, Schreber parece haber llevado durante algunos años una vida exteriormente normal. En noviembre de 1907, su esposa sufrió un ataque, aunque vivió luego hasta 1912, lo cual precipitó quizás un rebrote de sus dolencias. Schreber debió ser internado nuevamente 15 días más tarde, esta vez en un asilo de Dosen, en el distrito de Leipzig. Permaneció allí en un estado de grave perturbación y en gran medida inabordable, y tras un periodo de gradual deterioro físico, murió en la primavera de 1911, muy poco antes de que se publicara el trabajo de Freud. Esto fue Revisión de Caso. Si te gustó este tipo de formato, dale like y suscríbete. Me ayudarías bastante haciendo esas dos cosas y si puedes, compártelo con tus conocidos. Nos vemos en otra ocasión.